empezó a pasar lo under, que ya yo me creía como superior a los demás y empecé a tener lo que es problema en la calle. Wow. Empecé a tener problemas tanto en la gallera como en los puntos de droga, tanto en los juegos de dados, porque tenía una legión de demonios, porque tenía todos los vicios. Yo salía de mi casa a las 3 de la mañana hacia Brisa de Neiva a meterme en un punto de droga, a comprar droga o oler droga. El repudio de la población de donde yo vivía, Wow. de los amigos, de mi familia, aún mi familia decían, ya está bueno, ya deberían matarlo. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios reine en los tuyos, en el nombre de Jesús. Quien te habla, tu amigo y hermano, Juan del Matos, desde esta tu plataforma, Excelencia Cristiana, en este tu segmento, Testificando con Excelencia. Estamos en la parte sur del país, en la provincia de Bauruco, comunidad de Los Robles. Estamos viviendo una experiencia sobrenatural y queremos compartir contigo lo que está pasando en este lugar. Hoy no estoy solo, me acompaña un hombre de Dios que va a testificar, ¿verdad?, acerca de su vida y va a impactar tu vida con una palabra para salvación de tu alma. Así que, mi hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Dios bendiga. Adelante. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a los que están detrás de cámara. Mi nombre es Alberto José Reyes, evangelista, por la gracia de Dios. Pertenecemos al ministerio El Edén. Estamos en la comunidad de Monserrate. Poderosa esa comunidad. Sí, mi pastor Génesis Torres Sí. y Fernelli Contreras. Estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Excelente. Amado, queremos saber, o sea, ¿quién es ese hombre que vemos transformado hoy? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó con él antes de que llegara el evangelio? Adelante. Venimos de la comunidad de Monserrate. Vengo de una familia muy humilde. Mi papá, José Reyes, y mi mamá, Mancia González. Fui criado con buena costumbre, pero al transcurrir el tiempo, hubieron cambios en mi vida, donde mi vida fue afectada, tanto la mía como la de mi familia. Wow. Algo muy, muy doloroso. Queremos escucharte, queremos escuchar qué fue lo que pasó, porque nosotros crecemos con familias con buena costumbre, pero el enemigo tiene planes adversos a los planes de Dios en nuestra vida y el plan familiar de nosotros. O sea, ¿qué fue lo que realmente pasó que te afectó a ti y afectó a tu familia? Cuéntanos con libertad. ¿Cómo decirle, Wander? Uno viene de una familia que está haciendo el esfuerzo de que uno sea un hombre de bien. Sí. En el camino, de que uno estudie, de que uno mañana sea un ejemplo para esa comunidad. Pero estamos viviendo en un sistema que está muy contaminado. Estamos viviendo en un sistema, lo que es la amistades. Ahora mismo todas las personas están viviendo bajo influencia. Wow, poderoso. Y cuando uno se une a cierta persona, tiende a salir el plano donde sus padres lo han colocado para entrar el mundo en uno. Y empieza uno a adquirir lo que es la costumbre del mundo. Wow. Y eso pasó en mi vida. Luego de yo ya serme un jovencito, a pesar de la crianza que mis padres me dan, empecé a relacionarme con gente que estaba muy atado en el mundo y fue adquiriendo lo que es influencia. Wow. Algo fuerte. De tal manera como llegar a meterme en lo que es el mundo de la droga. Wow. En el mundo del negocio ilícito y a fallarle de una forma u otra, tanto a Dios como a mi familia. Wow. ¿Y qué pasó en ese trayecto? Porque todo el que se mete en ese mundo, o sea, su familia viene a ser afectado, porque si no es que solamente consume, si tiene negocio, o sea, las cosas comienzan a ser difíciles en la atmósfera y en el ambiente. Yo quiero saber qué pasó, porque hay gente que está pasando por eso mismo, que necesita saber qué pasó y luego tú testificarle de cómo Dios te rescató de ahí para que tú seas el hombre que tú eres hoy. ¿Cómo decirle? Mi vida fue, como quien dice, cayendo a lo que es un abismo cuando yo empecé a sentir la necesidad de yo ser independiente. Wow. Mientras yo dependía de mi padre, mi vida iba caminando bien, en una dirección positiva, pero en un momento yo decidí, al ver la juventud, cómo se estaba moviendo, cómo el sistema lo tenía involucrado en lo que es la vanidad y todo eso, decidí no estudiar para irme a Bávaro a trabajar. Wow.
Y todo el mundo sabe, y personas que están detrás de cámara, que en el este la vida es muy corrupta. Sí, sí. Es un desafío que el hombre tiene que afrontar allí, y si no está bien posicionado mentalmente, puede fallar, y eso aconteció conmigo. Para el 2013, 2012 yo me voy a Punta Cana. Sí. Con el fin de trabajar y mantener mi familia, porque ya en esos momentos tenía una comprometida. Sí. Y yo sentía que esa persona era responsabilidad mía. Y yo dije, no puede estar a la responsabilidad de mi padre porque esto depende de mí, me voy con esa idea. Sí. Pero cuando llego allí, eso está muy contaminado allí. Allí lo que se vive es una vida de corrupción, de prostitución y todo eso. Y no dándome cuenta, empezó a entrar en mí lo que es la influencia. Wow. ¿Cómo así? Empecé a trabajar, a ver dinero, y cuando empecé a ver dinero, empezó mi vida a descontrolarse. De tal manera que ya no pensaba de la familia que venía, sino pensaba en mi beneficio propio, obviando que tengo una familia que quizá a través de lo que estoy haciendo se va a sentir lastimada en un mañana. Sí. Y ahí entro en lo que es a trabajar en hoteles, y luego ya con el sueldo, con el cheque que me sale allí en los hoteles, porque estoy viviendo un mundo de droga, un mundo donde habita la droga, estoy viviendo un mundo donde habita la fantasía. Ya con el dinero que recibo del pago del hotel, ya no me es suficiente. Y entonces tengo que buscar relaciones para meterme en lo que es la venta de productos ilícitos. Sí. Y así empecé, de tal manera que para el 2013 y el 2015, sí, humanamente, como decimos, me estaba yendo bien. Porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Sí. Y en un momento él es el que te forma la pirámide, donde él te va a montar. Wow. Pero entendemos que la pirámide no es nada más que un piso falso, que en cualquier momento se va a desplomar. Así es. Hasta que llegó aquel día, cuando se desplomó la pirámide. Wow. ¿Y qué pasó cuando se desplomó la pirámide? Queremos escuchar esto. Ya yo, al estar en el mundo, yo vine adoptando lo que es un nombre. Un nombre, un apodo, como decimos. Ya es un apodo que te lo dan por el nivel de tigueraje, de influencia, de delincuencia, de influencia que tú tienes. ¿Cómo era ese apodo? A mí me decían el psicópata. Dios mío. Y ya todos los compañeros me apodaban el psicópata, pero nada más no era por apodarme, sino porque tenía una mentalidad de psicópata. De tal manera que ya me daba 3 pitos llegar a un lado y sea romperle la cabeza a quien sea, ¿me entiendes? A veces ya tengo un nivel de influencia tan fuerte que habían problemas que no eran míos y yo tenía para cogérmelo para mí. Excelente. Entonces tú entiendes que esa influencia vino a través de lo que tú comienzas a implementar, o había alguna raíz ancestral que pudo producir eso en ti. ¿Cómo decirle, Wander? No podemos desistir de que haya influencia, porque mi padre y mi madre vienen de familia incrédulos. Sí. Y siempre la influencia van a venir, ¿entiendes? Pero eso se desarrolló a medida de que yo cogí la calle. Ok. Eso se despertó en mí, ¿me entiendes? ¿Qué comenzó a pasar contigo entre Montserrat, Tamayo, Bávaro? ¿Qué pasó contigo? Empezó a pasar, Wander, que ya yo me creía como superior a los demás y empecé a tener lo que es problema en la calle. Wow. Empecé a tener problemas tanto en la gallera como en los puntos de droga, tanto en los juegos de dados, porque tenía una legión de demonios, porque tenía todos los vicios. Yo salía de mi casa a las 3 de la mañana hacia Brisa de Neiva a meterme en un punto de droga, a comprar droga, a hueler droga, a jugar dados, a jugar casino. Y empezó mi vida lo que era un descontrol. Y cuando ya tú estás en ese nivel de atadura, tú andas desesperado porque la influencia es tan fuerte que en cualquier momento llega una persona cerca de ti y tú le respondes de tal manera que lo ofende o lo quiere agredir, porque tú andas en un nivel de influencia tan fuerte que tú no puedes pensar positivamente. Wow. Entonces, ¿cómo pudiste, verdad, romper con esa influencia? Manejar esa influencia y ahora someter la influencia que te influenciaba y te movía para tú ahora ser el hombre que tú eres. Eso me costó mucho en sí, Wander. Eso me costó mucho porque en un principio yo quería salir de la vida que estaba. Sí. Por eso nosotros no podemos señalar ni condenar a nadie. Nosotros venimos a lo que es
a transmitir la palabra, Sí. enseñarle ese Dios que cambia, ese Dios que liberta. Muchas personas que al igual que yo están atados allí en el mundo, Sí. aún teniendo la necesidad de que Cristo cambie su vida, pero no es fácil, Wow. no es fácil. ¿Cómo decirte? En mí empezó Dios a trabajar en un momento donde la vida me golpeó tan fuerte que yo pensaba que todo se acabó. Wow. Cuando ya los recursos terrenales se agotaron, porque mientras el hombre tiene fuerza, el hombre tiende a rechazar lo que es la verdad, lo que es la palabra, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Yo durante un tiempo estaba en el templo, pero estaba en el templo y seguía consumiendo droga. Wow. Pero O sea, ese fue el golpe que la vida te dio. ese fue el golpe que la vida me dio, y en un momento Dios, entiendo yo que dijo, yo a este hombre yo lo tengo sellado. Sí. Yo voy a tener que establecer lo que sea un caos, un desorden para establecer un orden en él. Sí. Tengo que romper algo en él para que algo se estabilice. Y ahí fue que entró la rotura de mi hogar. Wow. Se desbarató tu hogar. Se desbarató mi hogar. Ya yo tenía un niño alrededor de 5 años. Y cuando rompe mi hogar, mi niño, la influencia de afuera, tienden a recordarle lo que yo he vivido. De tal manera que mi niño llegó a estar tan influenciado que me rechazaba de una manera como que no me conocía. Wow, wow. Ya eso golpeó mi vida de tal manera que en un momento yo volví en sí y dije, ¿qué vida es que yo llevo? Porque estoy destruyendo lo que más me importa, que es mi padre y mis hijos, ¿me entiendes lo que Amén, te digo? amén. Y ya yo estaba para Bávaro, y cuando yo regresaba de Bávaro, que iba a abrazar a mi hijo me rechazaba, porque ya él tenía en la mente que yo era un delincuente, Wow. ya él tenía en la mente que yo era un drogadicta, ¿entiendes? De tal manera que él me tiraba el brazo de lejos, y eso me golpeaba de tal manera que yo traté de buscarle una solución a mi vida. Wow. ¿Y qué pasó contigo después de esa caída tan baja a ser el hombre de Dios que tú eres hoy? O sea, ¿cómo lograste eso? Porque hay personas que están en esa condición y no saben cómo hacerlo. Y yo creo que Dios te trajo para ese momento, para tú darle por lo menos una pincelada a alguien que va a escuchar esa palabra, de cómo lograr salir de ahí. Porque sabemos que Dios está disponible, pero nosotros nos endurecemos para... Y cuando nosotros queremos, entonces, no sentimos la fuerza para lograrlo. ¿Cómo lograste salir de ahí? Yo, cuando empecé a reconocer, yo me identifico con un texto bíblico de la Biblia que está en Juan 11, ¿Qué la dice? historia de Lázaro. Cuando Lázaro cayó enfermo, los judíos rechazaban la palabra porque ellos tenían otro conocimiento acerca de lo que era Jesús. Ujú. Y en un momento yo me identifiqué con esto, porque en un momento, al igual que Lázaro cuando murió, la multitud empezó a decir, ya esa persona no tiene solución, ya esa persona hiede, y cuando tú ves que te señalan, te rechazan de tal manera que te golpea, tú tiendes a buscar la solución a tu vida, y eso aconteció conmigo. El repudio de la población de donde yo vivía, Wow. de los amigos, de mi familia, aún mi familia decían, ya está bueno, ya deberían matarlo. El Wow. hermano mío salía de su boca esa palabra, no porque son malas personas, sino por el nivel de influencia que yo tenía, aún de mi padre, porque el mismo Dios, cuando nosotros de tal manera obedecemos, Él nos suelta, Sí. Él se desvincula de nosotros, porque por el nivel de pecado que nosotros podamos tener. Por eso la palabra dice en Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque a veces el hombre comete tantos errores que tanto su familia empiezan a rechazarlo como aún el mismo Dios se aparta de ellos. Ujú. Y eso me empezó a golpear cuando yo llegaba donde lo que eran mis familias, mi hermano, y me rechazaban. En un momento tengo un hermano en España, tiene alrededor de 20 años, y él llegó y estuvo allí cuando yo estaba por Bávaro y llegué, que yo fui a saludar a mi hermano me dijo, saludo de lejos, Wow. no te me pegues. En ese momento yo entendí que yo estaba mal y que tenía que recurrir al camino. Sí. Y ahí traté de lo que es buscar de Dios. Empecé a visitar la iglesia, al conjunto de mi pastor. Fue un hombre que Dios puso al frente, un muchacho que hay allá que le llaman Aldo de Jesús, que nunca me abandonó. Y trataron de buscarme, fue una guerra, fue una batalla, Wander. Wow. Porque aún queriendo,
Entonces, la solución entonces de salir de ese nivel de vida es Jesús. Jesús. Y me llamó la atención algo que usted dijo ahorita, que usted estaba en el templo y seguía consumiendo. Porque a veces la gente cree que venir a Jesús significa que todo se va a ir de ti de repente. A algunos nos acontece, pero otros seguimos teniendo lucha. Si tú estás en la iglesia y tienes tu lucha, no abandones la iglesia por eso. Yo te invito a perseverar y a continuar luchando con lo que te doblega hasta que tú logres doblegarlo a él. Así que yo quiero escuchar tu experiencia, porque ya tú estás pasando de entender que tienes una influencia negativa a entrar a una influencia positiva espiritual, porque ya tú no eres el mismo hombre de ayer, tú eres un hombre diferente. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con lo espiritual divino cuando tú entras y cómo tú disiernes que lo que estaba en ti era una influencia maligna? ¿Cómo decirle? Por eso la palabra dice, muchos de oído me conocen, pero su corazón está lejos de mí. En un momento de tal manera, con poco conocimiento, yo empecé a lo que es la búsqueda. Sí. Empecé a enfocarme en lo que es Dios. Traté de buscar, de ayunar, no teniendo ese nivel de conocimiento, pero a través de mis intenciones, el Dios Todopoderoso se me reveló. Amén. Y en un momento, aún estando dentro del templo, yo me dirijo a Neiva a comprar droga para consumir. Y son casi las 3 de la mañana. Y cuando yo me dirijo allá, el motor en que me transporté se dañó. Sí. Y allí viene una guagua de doble cabina pasando y me da una bola porque yo dejé el motor donde unos amigos. Y cuando ya yo he consumido la droga que compré, yo vengo en lo que es una depresión que me tiene golpeado. Y cuando venimos en la recta del Salado, yo lo que pienso es en tirarme de la guagua. Wow. Pero yo estaba buscando al Señor, pero aún seguía atado. Sí. Y cuando vengo atrás de la camioneta, yo pienso en tirarme. Y yo me paro y siento que hay una mano que me baja de nuevo. Sí. Y yo vuelvo y me paro y siento que una mano me dice, siéntate. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque en la calle yo no tenía ese temor quizá de agredir a una persona. Sí. O quizá de intentar con la vida de una persona. Pero ahora mismo siento que me estoy acobardando para intentar con mi vida. Wow. Siento que algo me está sosteniendo. Siento que algo me está agarrando. Yo digo, no es normal porque yo soy una persona que en sí no tengo límite para hacer las cosas. Y oigo una voz que me dice, todavía no es el tiempo. Wow. Y yo digo, ¿cómo así? Todavía tú tienes mucho que dar. Y en ese momento entendí que Dios me estaba hablando. En ese momento entendí que Dios tenía propósito conmigo. En ese momento entendí que yo debería andar firme delante del camino. Y ahí fue cuando yo vine con una mentalidad lo que es transformada. Y entendí que aún el mundo rechazándome, había un Dios que me amaba. Wow. Aún yo entendí que el hombre señalándome y jugándome, todavía había un Dios que creía en mí. Wow. Entonces, ¿cuál es la palabra? Yo quisiera hacer un paréntesis para que tú le sueltes esa palabra a alguien. Porque esa palabra es una palabra que puede cambiar la vida a una persona. Porque yo escuché una historia que había un hombre que no tenía esperanza, estaba como en un borde de basura. Y dice que un varón se paró a predicar. Y le decía, Cristo te ama, al borde de basura. Y allá adentro había un hombre que se había olvidado de que había alguien que lo amaba. Y salió y dijo, Cristo me ama. Y se convirtió en uno de los evangelistas más relevantes de toda la historia. Entonces, yo quisiera que tú le sueltes esa palabra a alguien. Esa palabra que tú acabas de decir. Aunque yo creía que nadie me amaba, había un Dios que me amaba. Sí, yo vengo a decirle a los que están detrás de cámara que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que estemos atravesando, a pesar del nivel tan grande de rechazo que hay en nuestra vida, hay un Dios que sin mirar nuestra condición, Él nos sigue amando. Amén. Hay un Dios que aún nosotros atados en la droga, en el alcohol, en lo que es la prostitución, Él no deja de ser nuestro Padre. Es el único que está contigo hasta el final del camino. Wow. Es el único que tiene misericordia más que el hombre. Porque la misericordia del hombre, Wander, es limitada. Sí. El hombre te va a querer hasta un nivel o hasta X trayecto del camino.
Pero hay un Dios que cuando tú decides servirle, va a caminar el camino hasta el final contigo. Wow. Entonces, después de la guagua, la voz que escuchaste, que llegaste a la casa, que volviste al templo, ¿qué pasó contigo? ¿Cuál fue tu experiencia después de ahí? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cuál fue el encuentro que tuviste con Dios que te ha mantenido hasta donde tú estás ahora? Wander, yo también le quiero decir a los que están detrás de cámara que a veces no nos podemos enfocar tanto en lo que es la prueba. No nos podemos enfocar en tanto en lo que es los problemas. Sí, porque hay mucha gente que se devuelven por la prueba. Por la prueba, sino enfocarnos en el Dios que restaura los problemas. Wow. En el Dios que resucita el que tenga el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo con esa experiencia, con mi mente positiva en lo que es dar un giro, un cambio a mi vida, hacer las cosas rectamente delante de Dios, porque aún en el templo estoy mal. Sí. Cuando yo llego en esa posición, el enemigo se empieza a levantar de una forma terrible. De tal manera que la población empieza a acusarme. Cuando ya yo en mi corazón dispongo de lo que es hacer la voluntad correctamente delante de Dios, frente a lo que es un negocio que tengo, una peluquería, siempre ahí habitan gente. Sí. Porque tengo un tío que tiene lo que es un colmadón ahí. Y cuando ya yo digo, hasta aquí llegué, yo tengo que hacer la cosa correctamente delante de Dios. Esa multitud que se sienta ahí atrás, a diario, ellos tienden a sentarse para señalarme para cuando yo agarre la Biblia para ir a la iglesia. Por eso es que yo digo que tiene que haber en el hombre una disposición para que Dios pueda obrar. Así es. Mi peluquería tiene lo que es un cristal. Y cuando yo iba a cerrar la puerta, a través del cristal, yo veía a la persona diciendo que ya la droga lo tiene loco, que no se va a levantar. Sí. Eso me golpeaba de tal manera que en un momento yo quería lo que era retroceder. Pero oí una voz que me decía, no te detengas. Había una voz que decía, apuesta a mí, que yo no fallo. Había una voz que me decía, yo lo voy a hacer contigo. Había una voz que decía, a través de ti yo le voy a dar un mensaje a lo que es Monserrate. Y esa voz fue de fortaleza en mi vida. Yo entendía que el Padre, si yo estaba dispuesto a que Él obre en mí, Él lo iba a hacer. Sí. Y a pesar de la crítica, a pesar de las dificultades, de los problemas, yo dispuse en mi corazón que Dios obre en mi vida. Wow, wow. Poderoso, poderoso. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo espiritual? O sea, ¿cuál es una experiencia con un ángel? ¿Ha tenido alguna guerra con algún espíritu para poder alcanzar esa dimensión que tú estás ahora? ¿O Dios te ha tocado? ¿Has sentido la presencia de Dios? Háblanos acerca de esto en el trayecto que te encuentras ahora. Las experiencias con Dios son algo lindo, porque cuando tiende a tener lo que es experiencia con el Padre, empieza lo que es fortalecerse tu espíritu, tu fe empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque en un momento, tirado en el piso, buscando el Padre, sí, como el pastor me hubiera enseñado, con poca experiencia y los amigos que tenía al lado, yo tenía alrededor de 3 meses en el piso dentro de mi peluquería. Sí. Y en un momento... ¿Montaste un silicio en la peluquería? En la peluquería. ¡Qué bendición! Tú lo que desatas fue una gloria. Para que todo el que vaya a recortarse ahí se le meta a Dios por dentro. Amén. ¿Tú sabías? Vamos, un mensaje para los peluqueros. El peluquero que es cristiano tiene más facultad a veces que un pastor. Porque tú paras en la cabeza de la gente. Tú paras en la cabeza de la gente. O sea, mientras tú lo embelleces, tú también le puedes impartir. Y yo profetizo esa palabra sobre tus manos. De tu peluquería van a salir mucha gente transformada, cambiado. Van a ir gente depresivo. Y la gloria de Dios le va a caer en tu peluquería. Adelante. Le mandaste un silicio a la peluquería. Dale. Tenía un silicio en la peluquería de lo que son 3 meses y como 7 días. Y cuando estoy ahí postrado, en un momento entro en lo que es un éxtasis y veo una guagua que llega a mi peluquería y se devuelve y llega donde unos vecinos. Pero todos los que están llorando son los vecinos cercanos. Y la guagua va y viene, pero se mueve en el mismo trayecto. Y algo me dice que alguien hay muerto dentro de la guagua. Ajá. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando despierto, yo entiendo que el muerto es de cerca. ¿Por qué? Porque la guagua se mueve en la misma dirección. En la visión. Sí, va y viene, va y viene. Y cuando yo voy donde una amiga que es pastora, que le llaman Luz Lady, yo le digo, Luz,
como yo tengo poca experiencia, ayúdame a orar, porque Dios me mostró que en la calle de mi casa hay un muerto. Sí. Ahí se encontraba un joven que le decían René de Bateisei, un hombre de Dios. El Señor lo tenga en un buen lugar. Sí. Y le digo, profeta, ayúdame a orar. Y cuando ellos me dicen, está bien, profeta, eso le dije la palabra como a las 9 de la mañana. René era muy amigo de Luke Lady. Cuando me voy para mi casa, empiezo a recortar lo que es mi niño, como a las 12 del mediodía. Cuando lo estoy recortando, mi corazón empieza a desesperarse, empieza como a acelerarse. Y yo veo a mi papá que está al frente de mi peluquería. Y cuando yo miro a mi papá, yo me asusto y algo me dice, llama a tu papá y dile que cómo él se siente. Y yo llamo a mi papá y le digo, papá, haga el favor. Y cuando él llegó le digo, ¿cómo usted se siente? Sale, yo me siento bien. ¿Por qué la pregunta? Digo yo, no, porque me siento como incómodo, porque algo va a pasar. Él me dice, no, yo estoy ahí tranquilo porque me bebí como una pastilla, un purgante. Y estoy ahí tranquilo, pero todo está bien. Cuando mi papá vuelve y se sienta, yo me quedo con mi hijo recortándolo. Y ahí en un momento siento que mi corazón se desespera y oigo unos gritos afuera. Cuando yo oigo los gritos, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Mi mamá va corriendo donde mí y me dice, Blanco, Gaby, el amigo tuyo. Digo yo, ¿cómo Gaby? Sale, sí, el amigo tuyo, el hijo de tal. Y yo me quedo recortando el niño, pero lo que estoy es como asustado, como sorprendido por lo que está pasando. Sí. Y cuando me dirijo hacia allá, el amigo mío empezó lo que es una disputa con una hermana. Y cuando empezó lo que es la disputa, como que forcejaron. Y él, por no agredirla, porque es su hermana, como que algo provocó lo que es un infarto. Un paro. O un paro en él. Y cuando yo llego, que estoy allí donde aconteció, él se lo llevaron, pero sus familiares entienden como que algo sencillo, porque es un pique y se desmayó. Pero cuando yo llego, en una persona que estaba ahí, yo vi un nivel de influencia tan fuerte que yo dije, Dios mío, aquí se está moviendo algo peligroso. Y vuelvo y me voy donde está mi peluquería, y cuando estoy allí, ellos entienden que no está pasando nada. Se lo llevaron, creo que lo llevó Octavio, el que era síndico de Mena, y cuando yo estoy en mi peluquería, como a los 3 minutos, algo me dice se murió. Y cuando algo me dice se murió, ahí mismo viene mi mamá de nuevo corriendo y me dice, Blanco, se murió tu amigo. Digo yo, Dios mío, padre, tú sí eres grande. Y cuando yo empiezo a lo que es a clamar al padre, el padre me dijo, lo que pasa es que tú no entendiste bien la revelación. Lo que yo te mostré era un muerto, pero ese muerto provenía de un conflicto, porque la guagua de la policía viene refiriéndose a lo que es un conflicto, y tú no podías entender. Fue algo extraordinario en mi vida, fue algo que me acercó mucho a Dios. Poderoso. La Biblia dice, no hará nada a Jehová sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Cuando Dios te revela lo que va a pasar, es una indicación que estás en su ojo. Tu vida cristiana. Tenemos a tu pastor aquí. Para mí es una bendición. Cuando un pastor está frente a un miembro y el miembro está hablando y el pastor está, ¿verdad?, intercediendo, orando por ese miembro, porque el pastor sabe el nivel de miembro que tiene. Entonces, háblame de tu experiencia en la vida cristiana. ¿Qué está pasando contigo ahora? Porque te presentaste como un evangelista y nosotros creemos que esa palabra que tú estás soltando está llegando a la gente. ¿Qué está pasando actualmente con tu vida cristiana? ¿Cómo la gente que te veían antes te ven ahora? ¿Cuál es el mensaje que ellos están llevando, están recibiendo de ti ahora? Es algo lindo lo que está pasando en mi vida ahora mismo, Wander, porque es algo como incomprendible cuando una población, cuando una comunidad no cree en una persona, sí, y de un momento a otro empiezan a ver cambio y dándole lo que es un sí a lo que está pasando en tu vida. Y eso está pasando ahora mismo donde yo habito. Yo me levanto de mi cama y si por el frente donde yo estoy pasan 100 gente, si yo no lo estoy mirando, me dicen, varón, Dios te bendiga. Varón, no te devuelvas, sigue ahí, Dios está contigo. Es algo bello, donde los que no creían están creyendo. Los que habitaban en el mundo que tú habitabas, hoy van donde ti para que tú le des una palabra. Los que están atados en ese mundo que tú habitabas,
van a buscar lo que es una palabra de fortaleza a través de ti. Por eso podemos entender que Dios es más que bueno. Podemos entender que lo que Dios hace en la vida del hombre es algo bello. Y yo hoy le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando, aún en mi familia. Porque también por mi familia fui tanto rechazado que mi papá tiene un buen aprecio hacia mí. En un momento mi papá no confiaba en mí de tal manera que ya él me hubiera soltado, porque yo le hubiera malgastado lo que es mucho dinero, ya la confianza se hubiera roto. Y ahora mismo mi papá, yo volví a retomar lo que es la confianza con mi papá. Mi papá ahora mismo apuesta conmigo al 100. Mira, cuando yo me traslado aquí ahora mismo, él tenía un negocito con una persona y mi papá, si yo no miro lo que él va a hacer, él no lo hace. Y yo digo que le doy gracias a Dios porque eso viene de Dios. Favor y gracias. Esa confianza que se ha recuperado en el hogar, tanto allí como en la comunidad de Monserrate, eso lo hizo Dios. Y por eso yo me siento más que agradecido con el Padre, por todo lo que Él ha hecho en mi vida y por el cambio tan bello que Él ha hecho en mi vida. Wow, poderoso, poderoso. Yo creo que algo poderoso está pasando ahora mismo. Hay gente que están oyendo ahí, que está siendo transformado. Hay vida que está siendo cambiada. La santa unción de Dios está brotando en estas palabras que el varón está testificando para salvación y restauración de aquellos que no tienen esperanza. Te tengo una hermosa noticia. Cuando sientas que el mundo te da la espalda, mira a Jesús. Jesús es la única solución de todo lo que tú estás atravesando. Nadie te sabe amar como Él te ama. Nadie te sabe servir como Él te sirve. Nadie hará en ti lo que Jesús está haciendo. Así que yo creo en un Jesús que levanta del muladar al pobre y lo hace sentar con príncipe. Yo creo en un Jesús que le da vida al que está muerto. Creemos en un Jesús que transforma el corazón del que está perdido. Un Dios que se mete en el punto de droga, toma al drogadito y lo convierte en evangelista. Un Dios que se mete en los altares, arranca del altar a una hechicera y la convierte en una pastora. Un Dios que se mete en los burdeles, toma una mujer de la vida alegre y la transforma en una mujer que transforma naciones y transforma vida. Así que creo que esta experiencia de vida que estamos viviendo, ¿verdad?, en este lugar, en esta zona con la gente que están testificando, es un tiempo sumamente poderoso. A mí me gustaría que tú le dieras un consejo a esa gente que sienten que su vida ya se está acabando, así como sentiste que la tuya se estaba acabando. Que tú le sueltes una palabra a esa gente que están hundidos en la droga y en la prostitución y sienten que no pueden avanzar y no pueden llegar. Me gustaría que tú le sueltes una palabra y le des un consejo a esta gente. Mira, yo le puedo soltar a los que están detrás de cámara que aún sienta que ya no puede, que aún sienta que tu vida depende de la droga, que aún sienta que tu vida depende del alcohol. Todavía hay tiempo, porque si tú estás de pie, porque si tú estás ahí detrás de esa cámara, es porque tú sabes que hay tiempo, porque tú sabes que hay una palabra que cambia, porque tú sabes que hay una palabra que transforma, porque tú sabes que hay una palabra que da vida al que está muerto. Mi alma alaba al Cordero. Algo yo le puedo decir, en un momento yo me encontré quizá como tú te estás encontrando, en un momento yo me encontré quizá como tú la estás pasando, donde habían personas que te rechazaban, donde habían personas que te criticaban, pero algo te vengo a decir, no ponga tu mirada en aquella persona, pon tu mirada en Jesús y Él lo va a hacer contigo, al igual como lo hizo conmigo. Él te va a levantar, Él te va a sacar del punto de droga. Él va a sacar a esa mujer de la prostitución. Sí, Señor. Él va a sacar a esa mujer del adulterio. Él va a sacar a ese hombre de la fornicación. Solamente hay que poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Wow. Él cambia, Él liberta, Él transforma. Yo te lo puedo decir porque yo soy un ejemplo vivo. Wow. Dios lo hizo conmigo y también lo puede hacer contigo. Poderoso. La Biblia dice que el evangelio se predicará por testimonio y para testimonio. Estamos por testimonio y para testimonio. Yo quiero que bajo esa atmósfera tú hagas una oración por la audiencia que nos está escuchando. Están viendo gente de Estados Unidos, gente de Suecia, gente de Argentina, de República Dominicana. Tenemos gente de diferentes partes del mundo conectado. Tenemos unos 500,000 de gente que se conectan con esta plataforma. Y yo quiero que tú ores por esa gente para que Dios lo alcance y lo bendiga.
Señor, sea tu Padre amado, Robo entrando en la Shera. vida de aquellas personas, Padre amado, sea tu Padre entrando a los puntos de droga, Espíritu Santo de Dios, sea tú arrebatándole las almas al diablo, Sí, Padre Señor. amado, sea tú libertando el cautivo, Dios Sí, mío, Señor. sea tú entrando en el corazón de aquellas personas que han Cabo acudido a los vicios Shera, por la mamá. depresión, Padre amado, y retomando tú el dominio y el control, Padre amado, de aquellas personas que están pasando momentos difíciles, Sí, al Señor. igual como yo en un momento lo estuve pasando. Sea tú, Dios mío, cubriéndolo para que el enemigo no haga de ellos lo que él quiera hacer, Sí, Dios Señor. mío, Padre amado. Trata con esa persona, Padre, sea tú la luz para guiarlo, Padre amado, para que ellos entiendan que todavía, aún ellos están pasando los momentos que están pasando, aún hay una posibilidad, aún hay una oportunidad de cambio en su vida, Dios mío. Jesús de Nazaret, sea tú haciéndolo con ellos una vez más, Dios mío. Wow, poderoso, poderoso, mi hermano. Gracias por estar con nosotros en esta tu plataforma Excelencia Cristiana, en este segmento Testificando con Excelencia. Desde la parte sur del país estamos recibiendo un impacto en los testimonios que estamos tomando. Así es que esto es para que tu casa sea bendecida y alguien que necesite esta palabra sea levantada. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que te llegue la palabra y te llegue este mensaje. Estuvo contigo tu amigo el pastor Juan del Matos. Gracias por sintonizarnos en el nombre de Jesús. Shalom. Paz sobre tu casa.